Elena abrió los ojos con un jadeo ahogado. Su pecho subía y bajaba con dificultad mientras la cápsula de criogenización liberaba las últimas ráfagas de aire frío. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. Su cuerpo, entumecido tras años, siglos, de sueño suspendido, se sentía extraño, como si ya no le perteneciera del todo. La luz intermitente de emergencia parpadeaba en tonos rojizos, proyectando sombras distorsionadas por todo el módulo. Por un momento, no supo dónde estaba ni quién era. El sonido de un zumbido constante y apagado llenaba el aire. El sistema de la nave murmuraba, despertando lentamente junto a sus ocupantes. Marco. Su voz sonó áspera, quebrada. Giró la cabeza lentamente, sintiendo un dolor punzante en el cuello. A su lado, otra cápsula idéntica. Tras unos segundos eternos, la cubierta transparente se deslizó hacia un lado con un siseo mecánico. Marco se incorporó lentamente, parpadeando contra la débil iluminación. Sus ojos, normalmente cálidos, estaban llenos de confusión. ¿Dónde estamos? ¿Ya llegamos?, preguntó él, su voz apenas un murmullo. Elena intentó recordar. Una misión de exploración. Un planeta habitable en un sistema lejano. Un viaje que debía durar décadas, quizás siglos. Pero algo estaba mal. Muy mal. El sistema de la nave emitió un pitido agudo, alertando una anomalía. Elena caminó, tambaleándose, hacia la consola principal. Cada paso resonaba en el silencio sepulcral. Tocó la pantalla, que temblaba ligeramente bajo sus dedos fríos. Anomalía detectada. Sustancia desconocida adherida al casco. Elena frunció el ceño. ¿Sustancia? ¿Qué sustancia?, murmuró. Marco, aún recuperándose, se acercó lentamente. Tal vez, es solo polvo espacial, dijo con una mueca, frotándose los ojos. Pero ambos sabían que no era tan simple. Elena activó las cámaras externas. La imagen que apareció en la pantalla hizo que su estómago se encogiera. Una masa oscura y viscosa se extendía como una red sobre parte del casco. Parecía moverse, apenas perceptible, como si respirara. «Eso es vida», susurró Marco, incrédulo. Elena negó con la cabeza, más por instinto que por certeza. No sabía qué era, pero había algo profundamente inquietante en esa sustancia. No parecía natural. Y lo peor era la sensación, esa punzada en la nuca, como si algo invisible la estuviera observando. Se sentaron frente a la consola, intentando encontrar respuestas en los archivos de la nave. Pero los datos estaban fragmentados, corrompidos. La Erebo había estado a la deriva mucho más tiempo del que imaginaban. Los registros mostraban fallos inexplicables en los sistemas, cortes de energía y mensajes de emergencia enviados al vacío sin respuesta. De repente, un sonido metálico rompió el silencio. Un golpeteo lento, repetitivo. Venía desde el casco. Como si alguien, o algo, estuviera llamando. Elena contuvo la respiración, mientras Marco se ponía de pie bruscamente. «Debe ser una falla, ¿verdad?», preguntó, pero su voz temblaba. Ninguno respondió. Ninguno quería aceptar lo que ambos sentían, que no estaban solos. Elena se acercó a la escotilla que llevaba al pasillo principal. La puerta se deslizó lentamente, y frente a ellos, las luces parpadeaban intermitentemente,
iluminando apenas unos metros antes de sumirse en una oscuridad absoluta. Un pasillo que antes conocían de memoria ahora parecía interminable, como si algo hubiera cambiado en la estructura misma de la nave. «Voy a revisar el sistema de soporte vital», dijo Marco, intentando mantener la calma. «Quizás es solo un mal funcionamiento». Elena asintió, aunque no podía quitarse la sensación de encima, como si algo estuviera susurrando justo fuera de su rango auditivo. Mientras Marco se alejaba, el silencio volvió a caer, denso como una niebla invisible. Elena se sentó frente a la consola, pero su mente vagaba. Pensaba en la sustancia, en la misión, en ese sonido que aún resonaba en su cabeza. Cerró los ojos por un segundo, solo un segundo, y cuando los abrió, vio su reflejo en la pantalla apagada. Su reflejo, sonriéndole. Pero ella no estaba sonriendo. Soltó un grito, pero cuando parpadeó, su reflejo ya era normal. Solo su cara pálida y asustada. Respiró hondo. «Debo estar alucinando», se dijo, intentando convencerse. Sin embargo, algo en lo profundo de su mente susurraba que esto apenas estaba comenzando. Elena apenas había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, su mente le jugaba malas pasadas, sombras que se deslizaban fuera de su campo de visión, murmullos casi imperceptibles, y ese reflejo maldito en la pantalla que no podía olvidar. Marco, por su parte, parecía ajeno a sus temores. Estaba demasiado concentrado intentando estabilizar los sistemas de la Erebo, como si enfocarse en lo técnico pudiera disipar lo imposible. Pero lo imposible estaba allí. Con ellos. El silencio era opresivo. Solo los zumbidos de los sistemas de la nave y sus propios latidos rompían la monotonía. Hasta que algo más comenzó a filtrarse en su conciencia. Un sonido sutil, casi imperceptible al principio, un roce, como el de un aliento contenido, apenas audible, pero innegable. «¿Lo oyes?», preguntó Elena, su voz un susurro tembloroso. Marco levantó la vista de la consola. «¿Oír qué?». Ella frunció el ceño. Tal vez estaba imaginándolo. Pero entonces, el sonido se hizo más claro. Un leve arrastrar, como uñas rozando metal. Marco lo escuchó esta vez. Sus ojos se encontraron con los de Elena, y por primera vez, vio en él lo que ella ya sentía, miedo. Avanzaron juntos por el pasillo central. Las luces parpadeaban cada pocos segundos, creando un efecto hipnótico y perturbador. Cada sombra parecía moverse, alargarse, susurrar cosas que no podían entender. Un golpe seco resonó en algún lugar a su izquierda. Se giraron al unísono, pero no había nada. Solo el pasillo vacío, o al menos, eso parecía. Marco sacó su comunicador, intentando verificar las cámaras de seguridad. La imagen temblaba, llena de interferencias. Pero algo captó su atención. Una silueta fugaz cruzó frente a una de las cámaras en el sector de carga. «No hay nadie más aquí», murmuró Marco, como si decirlo en voz alta hiciera la situación menos real. «Entonces, ¿qué fue eso?», preguntó Elena, sintiendo el pánico crecer en su pecho. Se dirigieron al sector de carga. La puerta automática se abrió con lentitud, como si la nave misma dudara en dejarlos pasar. La sustancia negra seguía allí, pulsando lentamente, casi viva. Pero no fue eso lo que los detuvo en seco. Había marcas en las paredes. Arañazos profundos, como si alguien,
o algo, hubiera intentado escapar desesperadamente. Esto no estaba aquí antes. Susurró Elena, acercando la mano, pero sin atreverse a tocar. Marco activó su linterna. La luz se movió lentamente por las paredes, revelando más arañazos que se extendían por todo el compartimento. Eran caóticos, como si la desesperación hubiera guiado aquellas manos, si es que eran manos, en sus intentos frenéticos por huir de algo. Elena tragó saliva con dificultad. ¿Quién hizo esto? No había nadie más en la nave, ¿o sí? Marco negó lentamente, pero su rostro pálido reflejaba la misma pregunta. Se acercó a una terminal cercana y revisó los registros. Según el sistema, solo 2 cápsulas de criogenización habían sido activadas. La suya y la de Elena. ¿Y si alguien despertó antes que nosotros?, sugirió Elena, con la voz quebrada. ¿Y si no sobrevivió? La idea le heló la sangre. Marco intentó acceder a los registros de la misión, pero un archivo tras otro estaba corrupto, ilegible o borrado. Fue entonces cuando escucharon un sonido que les heló la sangre, un susurro, suave pero claro, como si alguien pronunciara el nombre de Elena, justo detrás de ella. Se giró bruscamente, pero no había nadie. Solo la oscuridad, que parecía más densa, más viva. Marco también lo había oído, lo vio en sus ojos. No estamos solos, murmuró Elena, y esta vez, Marco no intentó contradecirla. El comunicador de Marco chisporroteó de repente. Una voz distorsionada, apenas un eco, susurró, porque despertaron. No debían despertar. Elena retrocedió, horrorizada. ¿Quién eres?, gritó, pero lo único que respondió fue el silencio. El aire parecía volverse más denso, como si algo invisible estuviera acechándolos. Marco miró alrededor frenéticamente. Tenemos que volver al centro de mando, intentar cerrar las áreas infectadas. Mientras corrían por el pasillo, los susurros los seguían, cada vez más claros, más personales. No eran solo ruidos. Eran palabras. Frases que conocían sus miedos más profundos, sus secretos más oscuros. Elena, sabes que él no sobrevivirá, como no lo hizo la última vez. Marco se detuvo en seco, mirando a Elena. ¿Qué quiso decir con eso?, preguntó, jadeando. Pero Elena no respondió. Su rostro estaba lívido, y sus ojos, llenos de lágrimas. No había secretos entre ellos, ¿o sí? El pasillo parecía alargarse infinitamente, y las sombras ya no eran estáticas. Algo, o alguien, caminaba con ellos. Invisibles, pero presentes. Algo que conocía sus mentes. Algo que quería jugar con ellas hasta romperlas. Y recién estaba comenzando. Elena se encerró en la sala de control, temblando. Su mente estaba al límite. Los susurros eran constantes ahora, una presencia ineludible que arañaba su cordura. Cada rincón del Erebo parecía vivo, como si la nave misma conspirara contra ellos. Marco había desaparecido horas atrás, o eran minutos. El tiempo ya no tenía sentido, después de decir que iría al reactor principal para intentar aislar la sustancia alienígena. Pero Elena sabía que algo estaba mal. No era solo la sustancia negra adherida al casco. Era lo que traía consigo. Un ente. Un parásito mental. Algo que no solo invadía la nave, sino también sus pensamientos. Activó las cámaras de seguridad.
Las imágenes estaban distorsionadas, como si una interferencia invisible manipulara las señales. De repente, en una de ellas, vio a Marco. Pero no parecía él. Su caminar era lento, casi mecánico. Sus ojos estaban vacíos, como si algo más controlara su cuerpo. «Marco», susurró Elena, pero él no podía oírla. O tal vez sí. A medida que avanzaba por los pasillos, Marco murmuraba cosas ininteligibles. Se detenía de vez en cuando, miraba a su alrededor, y sonreía. Una sonrisa vacía, ajena. Elena retrocedió, horrorizada. ¿Era posible que el ente ya lo hubiera infiltrado? De repente, la pantalla parpadeó y una voz, su propia voz, resonó por los altavoces: «Nunca escaparás. Esto ya no es tu nave». Nunca lo fue. Elena se cubrió los oídos, pero la voz estaba en su cabeza. No había escapatoria. Se armó de valor y salió de la sala. Las luces parpadeaban con mayor intensidad, y las sombras parecían deslizarse por las paredes como si tuvieran vida propia. Cada paso que daba resonaba como un trueno en su mente. Necesitaba encontrar a Marco, o lo que quedara de él. Cuando lo vio, su corazón se detuvo. Estaba de pie frente a la escotilla de la bodega, con la mirada fija en la sustancia negra. Murmuraba cosas que Elena no podía entender, pero sabía que no eran sus pensamientos. Era el ente, hablando a través de él. «Marco», llamó, con voz quebrada. Él se giró lentamente. Sus ojos, antes llenos de amor, ahora eran abismos sin alma. Sonrió. «Llegaste tarde, Elena. Ya estamos en casa». Elena retrocedió, horrorizada. Marco dio un paso hacia ella, y de su sombra surgieron tentáculos oscuros, casi etéreos. No podía ser real, pero lo era. Elena corrió. Corrió por su vida, mientras las sombras la perseguían. Sabía que el ente no quería matarla, aún. Quería quebrarla, jugar con ella, infiltrarse en su mente hasta que no quedara nada. Como lo había hecho con Marco. Se encerró en el laboratorio, temblando. Revisó los archivos de la misión. Por fin, entre fragmentos de información corrompida, encontró algo: la sustancia no es solo un organismo. Es un depredador mental. Entra en la mente de sus víctimas, alimentándose de sus miedos, de sus recuerdos, hasta consumir su identidad por completo. Elena sintió un escalofrío. Marco ya no era Marco. Pero, ¿y ella? ¿Cuánto tiempo le quedaba antes de perderse también? Entonces, lo oyó. Un susurro en su oído. Su propia voz, diciendo: «Ya estás perdida». El silencio en la Erebo era casi absoluto, interrumpido solo por el eco lejano de los pasos de Elena mientras avanzaba por los pasillos, sabiendo que el tiempo se agotaba. Su respiración era irregular, y su mente, una maraña de pensamientos y miedos que no podía distinguir si eran suyos o sembrados por el ente alienígena. «Ya estás perdida», le había susurrado su propia voz minutos antes. O tal vez habían sido horas. ¿Podía confiar siquiera en su percepción del tiempo? Elena se detuvo frente a una ventana de observación. Afuera, la inmensidad del espacio era opresiva. Negra, infinita, indiferente. La sustancia adherida al casco pulsaba lentamente, como si respirara, como si supiera que ella la observaba. «No me vencerás».
murmuró, aunque su voz temblorosa traicionaba su convicción. Pero el ente no necesitaba prisas. Se alimentaba de su duda, de su miedo, creciendo con cada momento que ella flaqueaba. Elena cerró los ojos, intentando calmarse. Pensó en Marco, en su risa, en las noches que pasaron planeando esta misión. Él había sido su ancla. Su amor. Pero ahora era un cascarón vacío controlado por algo que no comprendía. ¿Qué haría él en mi lugar?, se preguntó, sabiendo que Marco jamás habría dudado en actuar. Pero ella no era como él. ¿No lo eres? La voz de Marco resonó detrás de ella. Se giró bruscamente. Allí estaba, parado en medio del pasillo, su rostro apenas iluminado por las luces intermitentes. Pero no era Marco. Los ojos eran profundos abismos, y su sonrisa era todo menos humana. No te acerques, advirtió Elena, levantando un arma improvisada que había encontrado en el laboratorio, un soplete de plasma. Marco, o el ente que lo habitaba, rió suavemente. Un sonido hueco, burlón. ¿Me matarás, Elena?, dijo, dando un paso lento hacia ella. ¿A mí? Elena tembló. No podía hacerlo. Aunque supiera que eso ya no era Marco, su amor por él era un nudo que no podía desatar. El ente inclinó la cabeza, como si leyera sus pensamientos. Ese es tu problema, tu debilidad. El amor. La culpa. Son puertas abiertas para mí. Elena retrocedió, sintiendo un sudor frío en la espalda. Las luces parpadearon, y por un momento, el pasillo pareció alargarse infinitamente, como si la nave misma estuviera distorsionándose. Cuando las luces se estabilizaron, Marco había desaparecido. No, susurró Elena, sabiendo que esto no era real. O quizás sí lo era. Avanzó con pasos inseguros hacia el reactor principal. Si había una oportunidad de aislar al ente, estaba allí. Necesitaba activar el protocolo de purga. Un protocolo que eliminaría toda forma de vida en la nave, incluida la suya. El pensamiento la detuvo. ¿Era capaz de hacerlo? ¿De sacrificar su vida para evitar que esa cosa llegara a la Tierra, al planeta que debía ser su nuevo hogar? Un ruido metálico detrás de ella la hizo girar. Nada. Se está metiendo en mi cabeza, pensó. Pero no podía permitirse dudar. Al llegar al reactor, las puertas no se abrieron de inmediato. Las golpeó con frustración, y finalmente, con un crujido mecánico, cedieron. Dentro, las luces eran más tenues, y el zumbido de la maquinaria era casi un rugido. Elena corrió hacia la consola principal. Introdujo su código, pero el sistema parpadeó, acceso denegado. ¿Buscabas esto? La voz de Marco sonó desde un rincón oscuro. Elena se giró, y allí estaba él, sosteniendo un pequeño dispositivo, el módulo de autorización que ella necesitaba para activar el protocolo. Dámelo, siseó Elena, levantando el soplete de plasma. Marco sonrió, pero sus ojos no mostraban emoción. ¿Sabes qué es lo peor de todo, Elena?, dijo, acercándose lentamente. Que, en el fondo, sabes que esto no es un ente alienígena. Soy yo. Siempre fui yo. Mi oscuridad. Mis miedos. Los tuyos. ¿Y si todo esto es solo tu mente, desmoronándose sola en el vacío?
Elena negó con la cabeza. No. No podía ser verdad. Esto era real. Tenía que serlo. No. Marco se acercó más. Ella retrocedió, pero sus pies tropezaron con una tubería, haciéndola caer. «Estás sola, Elena». «Siempre lo estuviste», susurró él, inclinándose sobre ella. Las manos de Elena temblaban mientras apuntaba el soplete. Un flash de recuerdos la golpeó, Marco prometiéndole que siempre estarían juntos, que la protegería. Pero ahora sabía la verdad. La única forma de protegerlo a él, era dejándolo ir. Activó el soplete de plasma, cortando el pecho de Marco con un destello azul. El grito que resonó no era humano. Marco, o lo que fuera, se retorció, y por un momento, la imagen de su rostro se distorsionó en algo mucho más oscuro y grotesco. Elena se levantó, agarró el módulo de autorización y corrió hacia la consola. Introdujo el código. Protocolo de purga activado. Tiempo estimado, 10 minutos. El altavoz de la nave repitió la advertencia. No había vuelta atrás. Elena se dejó caer contra una pared. Las lágrimas rodaban por su rostro. El sacrificio estaba hecho. Pero entonces, sintió un aliento frío en su nuca. ¿10 minutos? Susurró la voz de Marco. Tienes toda una eternidad aquí conmigo. Elena gritó. El temporizador descendía lentamente. Cada segundo era un latido más en el pecho de Elena, cada parpadeo una eternidad. 9 minutos y 37 segundos, 9 minutos y 36 segundos. 9 minutos y 35 segundos. Elena jadeaba, apoyada contra la pared del reactor. El eco de su grito aún resonaba en los pasillos del Erebo, pero ahora solo había silencio. Un silencio antinatural, cargado de expectación. Marco, o lo que quedaba de él, había desaparecido de nuevo. Pero ella sabía que seguía allí, esperando. La purga era inevitable. Todo el sistema estaba sellado. En 9 minutos, toda la nave quedaría reducida a polvo espacial, junto con ella, y eso. Era el único final posible. Uno que había aceptado, aunque con cada segundo que pasaba, la desesperación arañaba su mente. Miró el módulo de control en su mano. Todavía podía cancelarlo. Un solo comando y se salvaría. Pero, ¿a qué costo? No podía permitir que el ente llegara a la Tierra. No podía. Pero ¿y si ya es demasiado tarde?, pensó. ¿Y si ya me infectó? ¿Y si lo llevo dentro? El pánico se apoderó de ella. Las paredes parecían cerrarse, y el zumbido del reactor era ahora un rugido en su mente. El sudor frío recorría su piel mientras sus ojos buscaban algo, cualquier cosa, que le diera un resquicio de esperanza. 7 minutos y 58 segundos, 7 minutos y 57 segundos. No tienes que hacer esto, susurró una voz familiar. Elena levantó la vista. Frente a ella, Marco estaba sentado en el suelo, con los brazos cruzados sobre las rodillas, mirándola con esa suave sonrisa que tantas veces la había reconfortado. No eres real, murmuró Elena, cerrando los ojos con fuerza. No. Marco se levantó lentamente. ¿Estás segura? ¿Y si todo esto es un error? ¿Y si me salvas y resulta que sigo siendo yo? Elena negó con la cabeza, sintiendo las lágrimas arder en sus ojos.
No eres él. Marco murió. Gritó, su voz quebrándose. Eres solo un eco. Un parásito. Marco inclinó la cabeza, acercándose a ella. Su rostro era tan perfecto, tan real. Sus ojos, llenos de dolor, de amor. O al menos eso quería que ella creyera. ¿Y si no lo soy? Susurró, deteniéndose justo frente a ella. ¿Y si, al destruir la nave, también destruyes la última parte del que queda? La parte que aún te ama. Elena sintió su corazón romperse. ¿Y si? No. No podía caer en eso. No otra vez. Pero el miedo era una sombra pegajosa que no la soltaba. 5 minutos y 32 segundos, 5 minutos y 31 segundos. Marco extendió una mano hacia su rostro. Elena tembló, pero no se movió. «Recuerda cuando me dijiste que nunca podrías vivir sin mí», susurró él. «No tienes que hacerlo. Podemos estar juntos, para siempre». La palabra «siempre» resonó en su mente como una promesa y una amenaza al mismo tiempo. Elena retrocedió, alejándose de su tacto. Tú no eres real. Eres lo que me quitaron. Y yo debo dejarte ir. Marco parpadeó lentamente, y su expresión cambió. Su rostro, antes dulce, se torció en algo inhumano. Sus ojos se oscurecieron hasta convertirse en abismos sin fin. Si mueres aquí, Elena, nunca sabrás si me mataste en vano, susurró, con una sonrisa perturbadora. Nunca sabrás si estabas equivocada. Elena apretó los dientes, aferrándose al módulo como si fuera su única ancla. 3 minutos y 12 segundos. El ente se acercó más, su rostro a centímetros del de ella. Podrías cancelar todo esto. Vivir. Y si aún crees que soy un monstruo, susurró, su voz como una caricia venenosa, siempre puedes matarme después. Pero, ¿y si estoy diciendo la verdad? ¿Y si, al destruir todo, pierdes tu única oportunidad de salvarme? Elena soltó un sollozo ahogado. El ente sabía exactamente qué cuerdas tocar. Pero ella también sabía la verdad, el ente no mentía, pero manipulaba. Mezclaba verdades con mentiras hasta que ya no podías distinguirlas. 1 minuto y 45 segundos. Elena levantó el módulo, su dedo temblando sobre el comando de cancelación. Miró a Marco, buscando desesperadamente algo que le diera certeza. Algo que le dijera que él seguía allí. ¿Por qué a mí?, susurró. ¿Por qué no me dejaste ir? Marco sonrió, pero esta vez su rostro se desdibujó en una mueca grotesca. Porque tú me trajiste aquí, Elena. Me necesitabas tanto, que nunca me dejaste morir. Elena jadeó, horrorizada. No. No podía ser verdad. Pero, ¿y si sí? El temporizador parpadeaba. 59 segundos. Su dedo se movió. Un solo toque, y todo terminaría. O todo continuaría. Marco, o el ente, la miró, expectante. La Erebo vibraba a su alrededor. Elena cerró los ojos. 3 segundos, 2 segundos. Y presionó el botón. El destello fue cegador. Un mes después, una señal de auxilio llegó a una estación orbital cerca de Marte. El equipo de rescate abordó los restos de una nave, la Erebo. No quedaba mucho, pero en una cápsula de escape,
Encontraron a una mujer inconsciente. Cuando Elena abrió los ojos, una enfermera le sonrió. Todo está bien. Estás a salvo. Elena no respondió. Su mente estaba en blanco. Su reflejo en el vidrio de la habitación la observaba, y sonrió. Pero Elena no sonrió.